Hola a todos. El año 27 después de Cristo, un profeta judío en medio del desierto se alza, apunta su dedo contra un hombre en particular y dice: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fue un hecho histórico, un evento de tremenda importancia para la historia de la humanidad. Se cumplía una vez más otra profecía anunciada por los profetas. Más de 300 profecías el Antiguo Testamento anunció respecto del Mesías y todas fueron cumplidas por Cristo. La noche del Pesaj, Jesús, comiendo con sus discípulos, les dice: esta copa con este vino es la sangre de la alianza derramada por ustedes. Y este pan partido es también el cuerpo demolido, el cuerpo partido por culpa de ustedes. Era el 31 del año después de Cristo. Otra profecía se cumplía. Dentro de todas las profecías que conocemos del Mesías en el Antiguo Testamento, al menos 3 nos pueden ayudar a comprender cómo Jesús y por qué, y nos ayudan a confirmar que Jesús es realmente el Cordero Pascual, el Cordero que anunciaron los profetas, el Cordero que al inicio había dicho Abraham, cuando en medio de su desesperación dijo a su hijo: no te preocupes porque Dios se proveerá de un cordero para el holocausto. Vamos con las 3 profecías más importantes. Primera profecía, la encontramos en Isaías capítulo 53. El Mesías sufriente. El Mesías vendrá a sufrir. Hasta el primer siglo de nuestra era, la tradición judía lo identificaba como una persona individual, el Mesías. ¿Por qué? Porque esta profecía en particular no es una profecía resguardante a un colectivo. No habla de una nación sufriente. Son evidentes los juegos de palabras del profeta. El profeta Isaías se pone en primera persona, representando al profeta, al pueblo hebreo, y dice: nosotros. Durante todo el capítulo 53 encontramos que cuando habla del pueblo hebreo se refiere a nosotros, y cuando habla del Mesías sufriente se refiere a él. Es por eso que el capítulo 53 comienza diciendo: ¿quién va a creer a nuestro anuncio? ¿Alguien podrá creer a lo que sucedió? ¿Alguien podrá creer a lo que hicimos? ¿Alguien podrá creer al tipo de Mesías que tuvimos en medio y no lo aceptamos? Es un anuncio para no creer. ¿Por qué? Porque el texto dice así: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados.
todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores. Enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Pues porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará la iniquidad de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. En su aspecto el Mesías no es hermoso, no es lindo. El profeta Isaías dice, no hay hermosura en él, no hay atractivo. No es como las películas de Hollywood que lo presentan de ojos verdes, hermoso, casi perfecto. El profeta dice, no es lindo, no hay hermosura en él. Y lo despreciamos como la raíz de una tierra seca. Él no es una persona atractiva. Este Mesías no va a tener grandes privilegios, porque su vida se va a caracterizar por sufrimientos. Será despreciado, desechado, varón de dolores. Lo tuvimos como una poca cosa. Escondimos de él su rostro. Escondimos de él el rostro. Lo menospreciamos y no lo estimamos. Es una confesión. Esta es una confesión nacional. Es como comienza el capítulo. Es una confesión del pueblo hebreo. Es la confesión nacional representada por el profeta Isaías diciendo, no lo aceptamos, lo rechazamos. Escondimos de él el rostro, nos avergonzamos de él. No era la persona que nos representaba según nuestras ideas. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. En medio de esta vida sufriente, como el profeta Isaías nos describe la actitud del Mesías sufriente. Dice, él no abrió su boca, él nunca hizo maldad, siempre se comportó como un cordero que cerró la boca delante del sufrimiento. En su boca no encontramos engaño. Después el profeta Isaías hace una descripción de los sufrimientos del Mesías. 700 años antes. Es impactante ver la exactitud de esta profecía. Los sufrimientos relatados con tantos años de anterioridad dicen así: llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, herido fue por Dios, flagelado por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados.
castigado para que nosotros tuviéramos paz. Fue azotado, fue abatido, fue angustiado y afligido. Y Dios cargó en él el pecado de todos nosotros. Fue quebrantado y fue sujeto a padecimiento. Finalmente lo matamos. Y entre los impíos fue su muerte, pero entre los ricos fue su sepultura. ¿Y qué es lo que hicimos nosotros? Dice el profeta, cada uno de nosotros escogió el propio camino, le dimos la espalda y seguimos adelante por nuestro propio rumbo. Después el profeta Isaías hace un detalle espectacular, asombroso, de los resultados del sacrificio del Mesías sufriente. Y dice así: verá linaje, vivirá por largos días, verá el fruto de la aflicción de su alma, quedará satisfecho, justificará mi siervo justo a muchos, llevará las iniquidades de ellos, y por sus llagas, por sus heridas, todos nosotros fuimos curados. La segunda profecía que nos ayuda a entender que Jesús es el Cordero Pascual, el Mesías prometido, la encontramos en Daniel capítulo 9. En Daniel capítulo 9, el profeta, alrededor de 500 años antes de Cristo, nos anuncia que el Mesías vendrá antes de la destrucción del segundo templo. El texto dice más o menos así: Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. En Lucas capítulo 19 también encontramos la profecía de Jesús cuando entra en Jerusalén. Dice la Biblia que entra, mira a la ciudad y llora y dice: Jerusalén, cómo quisiera que entendieras que soy yo el que te traigo la paz, pero estás ciega. Por eso tus enemigos ahora te van a rodear, van a destruir tus murallas, van a matar tus mujeres, van a matar tus niños y no va a quedar piedra sobre piedra. ¿Y por qué? Porque no supiste reconocer los tiempos, Jerusalén. En otro texto dice: ¿cuántas veces quise juntarte como la gallina junta a sus polluelos, pero te resististe, Jerusalén? La profecía de Daniel se cumple a la perfección. El Mesías, Jesús, vendrá antes de la destrucción del segundo templo. Y yo me pregunto, ¿y si no es Jesús? ¿Quién? No hay otro candidato. No hay otro candidato. No hay motivo para esperar un Mesías. Porque ya vino. Ya estuvo aquí. ¿Y saben qué? Lo matamos. Tercera profecía, también la encontramos en el capítulo 9 de Daniel. El profeta anuncia que el Mesías será sacrificado la semana 70. Una profecía hecha 500 años antes de Cristo. La profecía dice así: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al Santo de los Santos. Sabe pues y entiende
que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Toda profecía bíblica está ligada a su contexto histórico. Y este es un ejemplo claro también en la profecía de Daniel. Las 70 semanas de Daniel comienzan desde el año 457 a.C., el año cuando Artajerjes dio el edicto para reconstruir Jerusalén y encargó al escriba Esdras para que se preocupara de todos los asuntos civiles y religiosos. Este edicto fue firmado en el otoño del 457 a.C. Así que desde esta fecha en adelante tenemos que empezar a contar las 70 semanas. El profeta Daniel dice que pasarán 7 semanas después del edicto y se reconstruirá Jerusalén. Exactamente esto fue el año 408 a.C. Se reconstruyó Jerusalén con problemas con los vecinos, justamente como dice el profeta Daniel. Posteriormente, la profecía dice que pasarán 62 semanas, es decir, 434 años, y será ungido el Mesías. Esto ocurrió en el otoño del año 27 de nuestra era, cuando Jesús fue bautizado por Juan el Bautista en el río Jordán, y el Espíritu Santo bajó desde el cielo en forma de paloma, y se escuchó la voz del Padre diciendo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Posteriormente la profecía nos sigue asombrando, porque dice que en la semana 70 el Mesías será asesinado y volverá a vivir. Esto ocurrió exactamente el año 31 de nuestra era, cuando Cristo es crucificado en la cruz y después resucita. De este modo, como profetizado por muchos profetas y también por el profeta Daniel, confirma el pacto con muchos, termina con el poder de la muerte y termina con el poder del pecado. No hay más culpables, no hay más culpables. Ahora todos pueden acceder al perdón directo, sin ritos religiosos, a través de la sangre del Cordero Pascual. Y para concluir, podemos decir y reflexionar juntos, y también asombrarnos de cómo las profecías anunciadas en el Antiguo Testamento, hablando del Mesías, se cumplieron perfectamente en Jesús. Estas 3 que vimos hoy son solo un ejemplo, nada más. El Mesías sufriente en Isaías 53, que el Mesías vendrá antes de la destrucción del templo en Daniel capítulo 9, y que el Mesías iba a ser ungido, iba a ser asesinado y también iba a volver a vivir. También en el capítulo 9 de Daniel. Profecías 700 años antes de Cristo, 500 años antes de Cristo. El Nuevo Testamento nos confirma la veracidad, la realidad histórica de Cristo en medio de la humanidad. Y el Nuevo Testamento también nos confirma a través de un versículo muy claro.
Dice así: cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo Jesucristo. El apóstol Pablo es claro en decirlo. Él nos vino a rescatar. Ya no somos esclavos. No somos esclavos de ningún sistema religioso. No somos esclavos del pecado. El reino del pecado terminó. Cristo vino a romper el reino del pecado. En Cristo somos libres. Podemos caminar libremente, levantar nuestra cara, levantar nuestro rostro, porque en Cristo, el Cordero Pascual, ya no hay más esclavitud. Libres para siempre.